temporada. Esto es música de construir en el Sims. Familia lápida, agregar mueble. Uy, voy a jugar al Sims hoy. Tenemos del otro lado, por esta música tan linda, podemos hablar de una de las cosas más hermosas del mundo. Un privilegio también hoy en día, que es comer y beber. ¿Estás por ahí, amico Pietro Sorba? ¿Cómo estás? Sì, ci sono qua, presente. ¿Todo bien, Kingón? Vamos bien, sí. Hay que aclarar una cosa muy importante para lo que está sucediendo hoy en día. El verbo salire no quiere decir salir. Eso es uscire, quiere decir bajar. Sí, es al revés, sí. Esa parte es al revés, sí. Bueno, no, quería aclarar eso porque hay mucha gente, muchos trolls hablando al pedo acerca de esa conjugación de verbo italiano. ¿Qué dicen? ¿Pero qué dicen? Bueno, Kinga, vamos a charlar un poco hoy más que nada de lo que podemos comprar, que tenemos acceso y también resolver en casa, ¿no? Sí, tenemos que cambiar un poco de estrategia. Eso sucede, bueno, por razones obvias, ¿no? Porque las opciones de compras, por supuesto, existen, pero quizás no son tan ricas, como me refiero al número, como la que teníamos hace pocos días atrás. No sé, te hago un ejemplo. Yo en mi barrio, en 2 manzanas, tenía 6 verdulerías, ahora tengo una. Sí. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que tenemos que ser un poco más racionales, podemos salir menos desde ya por las razones que conocemos y por lo tanto pero tenemos tiempo para razonar un poco más y para planificar. Entonces vale la pena sentarse 20 minutos y empezar a escribir en un papel lo que necesitamos, lo que no necesitamos. Quizá podemos pensar un poco más extendido, pensar un menú, pensar opciones a lo largo de la semana para poder planificar por un lado la compra y por otro lado la cocina, que no se tiene que transformar yo en los últimos días veo cosas, o sea, hay una proliferación monstruosa de comida de todo tipo, etcétera, etcétera. Obviamente eso se entiende, pero me parece que es bueno pensar también en no desperdiciar y racionalizar un poco, ¿no? Siempre disfrutando. Exacto. Obviamente de la comida, que se transforma en un momento de placer que tenemos en el día, ¿no? Porque tenemos un poco menos. Entonces, decime, amiga. No, te decía, yendo al ejemplo práctico. Suponete que yo llevo 2 bolsas y voy a la verdulería y al supermercado, o al supermercado con verdulería, que es lo más, no sé, más barrial así normal. Llevo 2 bolsas, ¿me tengo que equipar? ¿Vos decís que con eso puedo comprar para una semana? Y obviamente depende de la cantidad de personas que están en la casa, ¿no? Sí. Pero quiero decir, hay cosas que tenemos que pensar en cosas que duren y no cosas que tengan un tiempo de vida útil corto. ¿A qué me refiero? Si vamos a la verdulería, si nos gusta, no sé, la ensalada, no busquemos la ensalada que se pudre rápido. ¿Qué quiero decir? Rúcula, radicchetta, etcétera. Ese tipo de ensalada, en 2 o 3 días es como que la perdés. Y la verdad que no vale la pena perder. Entonces, si queremos ensalada, busquemos, no sé, una ensalada capuchina, que es una ensalada que te dura muy bien una semana. ¿Cómo es? O quizás es redonda, parece un poco un repollo. La lechuga capuchina. Sí, la lechuga capuchina. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Busquemos ese tipo de ensalada. O papa, cebolla, huevo. Papa, cebolla, puerro, zanahoria, palta. Quiero decir, todas cosas que se pueden conservar por mucho tiempo. Cebolla Yo lo que morada. le estoy pidiendo a la verdulera, le digo, a Lili, le digo, palta, mandame palta, pero que no esté para hoy. ¿Entendés? Como que, claro, o algunas, o no sé, si compramos 3 o 4, que una esté para hoy. Sí. Una intermedia y la otra nosotros nos vamos a encargar de que llegue a su punto de maduración óptima. Lo mismo vale un poco con las carnes. Quiero decir, tenemos quizás que tomar esta situación para quizás comer un poco menos carne y utilizarla de una forma más racional.
ya no es hora de asado, porque eso es mucho volumen, es mucho costo, etcétera. Quizás tenemos que empezar a pensar en platos donde se utilice menos cantidad y combinada con otras cosas. No sé, te hago un ejemplo, ya que hablaste en italiano, en Italia uno de los platos más consumidos son las, no sé, se llaman straccetti, que significa son tiritas de carne. Entonces se corta la carne en tiritas muy finas y después se saltean con, no sé, con aceto balsámico o simplemente con aceite de oliva, sal y pimienta, o con aceite, sal y pimienta, y se combinan ahí con vegetales. Entonces, por ejemplo, se combina con la ensalada, es como un wok, pero al estilo mediterráneo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Vamos a consumir menos carne, pero porque no es porque, no sé, porque sí, sino porque necesitamos racionalizar. El espacio en la heladera es lo que es. Entonces necesitamos cosas más chicas porque no tenemos la posibilidad de ir a comprar con tanta frecuencia. Eso, por ejemplo. Después podemos utilizar cortes alternativos. En cortes alternativos me refiero a osobuco. El osobuco es perfecto para el puchero. El osobuco es perfecto para poder sacar, después si no queda osobuco, con eso podemos hacer albóndigas, podemos hacer empanadas, podemos hacer muchas cosas. Lo mismo vale con otros cortes que no son tan quizá conocidos / utilizados, como la carrillera, el rabo. Entonces quiero decir, podemos empezar, eso sí, podemos utilizar esta oportunidad para incursionar en cosas que normalmente nosotros no hacemos. Entonces sí, utilizar esos cortes que se llaman cortes menores. En realidad de menor no tienen nada porque son extraordinarios, porque tienen un gran sabor y porque se pueden utilizar para muchas cosas. Después, van a ver que hay dos cosas que van a empezar a escasear increíblemente, que son harina y levadura. Pero ahora no se pongan todos locos. ¿Por qué? Porque ¿sabés que quise comprar? Porque quise hacer pan, porque es algo muy noble y muy spinettiano para hacer en cuarentena. Es hermoso hacer pan, aparte une a la familia, es muy Ingalls, ¿viste? Y no encontré, loco, encontré unas harinas que no eran las que necesitaba, y levadura menos. Vas a encontrar menos. ¿Por qué? Y porque justamente la persona pensaron lo que pensaste vos. O sea, voy a hacer el pan en casa, voy a hacer la pasta en casa, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema. También lo hablaba con mi hermano que vive en Italia y me dice, me cuesta encontrar levadura, me cuesta encontrar harina. Entonces, bueno, eso se debe a que evidentemente hay un consumo mayor y por lo tanto hay que tener un poco de paciencia y bueno, y si lo encontramos bien y si no, veremos cómo hacer. Paréntesis, ¿sí? A ver, ya me meto en algo más receta, pero quiero saberlo, porque hay algunos platos que son boludos de uso diario, que uno come en cualquier lado, como las papas fritas, y las papas fritas nunca en la vida me quedaron bien. Es una cuestión, primero de papa, porque la papa tiene que ser buena, no tiene que ser una papa, a ver, muchas veces, pensalo, las papas son demasiado húmedas, ¿qué quiero decir? Demasiado cargadas de agua. Sí. Entonces esa papa no es buena para la fritura. Se necesita una papa que sea un poco más seca. Y otra cosa que deberíamos hacer es, cuando cortamos las papas en bastón, a la española, bueno, como sea, pasémosla por agua y después secámosla con un repasador. Y la otra cuestión final desde ya es la temperatura del aceite donde vamos a freír, que tiene que tener una buena temperatura y por supuesto tiene que ser, lo lamento, tiene que ser abundante. Entonces, si tenemos buena temperatura, ¿cómo lo podemos detectar si no tenemos termómetro? Calentamos a fuego. No te lo recomiendo. Calentamos a fuego mediano y si tenés un escarbadiente, sumergís el escarbadiente en el aceite. Si el escarbadiente empieza si el aceite empieza a chisporrotear en correspondencia del escarbadiente, significa que la temperatura está bien. Si vos sumergís el palito y no pasa nada, significa que el aceite todavía está frío. Entonces, cuando tenés esa temperatura, ahí empezás a cocinar las papas y en tandas, o sea, que no tienen que meter mucha cantidad, porque si vos metes mucha cantidad de papas, bajás la temperatura del aceite. ¿Y cuánto dura una tanda? Y una tanda depende del sartén que tengas y de la cantidad de aceite que coloques, pero una tanda, a ver, la tenés que cocinar para 4 personas, la tenés que cocinar en 3 veces por lo menos. Okay. Y necesitas 25 minutos más o menos. Está bien, entonces, pero para mantener las papas calientes, lo que haces es cuando sacas las papas, las colocas
arriba de una fuente o bueno, de un plato grande que esté forrado con papel. Yo no recomiendo el papel absorbente del rollo, recomiendo, ¿viste esa bolsa que se usan para el pan? O sea, esa bolsa de papel craft, esa bolsa común que se encuentra en la panadería. Bueno, esa de cartón, papel bien. Madera. Sí, papel madera, sí, papel craft. Esas absorben muy bien la grasa. Entonces, colocar después eso dentro del horno. Tiene que ser un horno a temperatura muy suave, a 70-80 grados, de manera tal que la papa se quede bien caliente y mantenga esa cosa crocante que tiene. Y a medida que freís, seguís sumando a esa bandeja. Así cuando terminás, tenés la bandeja con las papas calientes y bien crocantes. Entonces, bueno, ahí resolvés un poco el problema. Perfecto. Y después también para hacer unas papas fritas para 4 personas, lo que una familia tipo, por ejemplo, necesita 2 litros de aceite, boludo. ¿Qué tengo que comprar 6 botellas? Sí, no, 6 botellas, no, pero... O una de 5 litros. Y medio. No, con un litro freís muy bien. Y también ese aceite lo podés utilizar porque la de la papa es una fritura limpia. O sea, no es que vos freís cosas que tengan otros ingredientes y entonces contaminás el aceite. No estás friendo una milanesa que pierde su pedacito de pan y etcétera y te pone el aceite muy oscuro, etcétera. La papa es limpia y te deja el aceite limpio. Entonces ese aceite no lo podés utilizar una infinidad de veces, pero sí lo puedes utilizar por lo menos una vez o 2 veces más. Tengo una pregunta. Yo sé que no es... Sí. Preguntan en el chat, Kino Kong dice, ¿le puedes preguntar a Pietro que diga cómo puedo hacer pan, pero así como fácil para entenderlo al toque? Porque asumo que es una pavada, pero no debe ser tanto. Mira, tampoco es un misterio. Hay 2 maneras de encarar el asunto. Una es empezar a dar vuelta y con todas cosas raras, masa madre y descansos, etcétera, etcétera, que por supuesto es un camino. Pero la otra manera es hacerlo muy fácil. Si tenés una amasadora, cosa que es posible, hay que mezclar primero la parte líquida, o sea, agua. Yo sugiero, a ver, vamos por parte. 1 kilo de harina, necesitamos más o menos 600 mililitros de agua. Necesitamos 25 gramos, 30 gramos de levadura, sería medio cubito. Sí. 2 cucharadas de sal gruesa, o mejor dicho, 1 cucharada y media, de sal fina. Aceite de oliva, te diría unos 40 gramos, que serían 4 cucharadas. Entonces sal hemos dicho, aceite hemos dicho, agua hemos dicho, levadura hemos dicho, y 1 kilo 100 de harina 4.0, 3.0, lo que tengamos en casa. Pero ahí con el aceite de oliva te fuiste a un pancito gourmet, ¿o no? No, es un pancito que tiene un poco más de sabor. Si no lo tenemos, paciencia, o sea, no lo hacemos sin aceite. ¿Sabes lo que hago yo? Lo que hago yo en vez de agua le pongo birra, bro. Birra roja. Está muy bien. Y la birra te aumenta la fermentación y le da un sabor espectacular. Hermoso. Entonces lo que hay que hacer simplemente es evitar, la única cosa que habría que evitar, que tampoco, pero evitémoslo, es poner en contacto directamente la sal con la levadura, nada más. Dejemos la levadura disuelta con un poquito de agua a temperatura ambiente y le ponemos 1 cucharita de azúcar para acelerar el proceso de fermentación. Y empezamos a mezclar harina con la levadura, con el aceite de oliva y con el agua. La sal la agregamos al final. Okay. Amasamos 15 minutos. Dejamos esa mezcla arriba de una tabla, la cubrimos con un repasador, dejamos 15 minutos y después la tomamos y le damos la forma de bollo. Y tomamos ese bollo y lo colocamos en el molde que vamos a utilizar para el pan o en una placa pizzera, o donde sea, levemente untada con aceite y esperamos que duplique su volumen. Si queremos hacer un pan solo, nada más, y después lo cocinamos ahí con un trapo arriba. Claro. Y esperamos que duplique, que aumente su volumen, después lo espolvoreamos con harina y lo colocamos en un horno bastante caliente, bien caliente, hasta que se forme la costra. A mí lo que me pasa es que la costra es hermosa y está buenísimo, digo, ya está, y adentro me queda toda la harina, todo achanchado hacia abajo y la base dura. Es una mierda mi pan. ¿Y por qué no? No sé si es una mierda tu pan. Quizás no funcione tan bien el horno, o tiene la temperatura... o tenés que buscarle la vuelta con la temperatura, bajar, subir el pan, etcétera, porque no lo debería hacer. Es cierto que si vos haces una masa demasiado húmeda, demasiado potente, quizás si vos cocinás a una temperatura muy elevada, se te quema abajo y arriba y adentro te queda medio húmedo.
Eso es lo que tenés que evitar. Por eso que dije, no un horno al máximo de la potencia, pero sí un horno caliente. Y bueno, y ahí lo cocinás y después ese pan lo dejas descansar, lo das vuelta para que empiece a sentarse toda la miga y la humedad, y al día siguiente lo empezás a cortar y te sale fantástico. Ves que no es nada difícil. Son 15 minutos de amasado y después el tiempo de meterlo en el horno, de sacarlo, etc. La verdad que estando en casa se puede hacer tranquilamente. ¿Cuál es el secreto de esos pancitos que son como heroína, que son los pancitos del chino? ¿Por qué son tan perfectos? ¿Cuáles son los chiquitos? Porque hay varios. Sí, hay esos. Esos son congelados. Pero son muy nobles. Son muy buenos, sí, son buenos, están muy bien hechos. Son livianos, o sea, tienen ese perfume extraordinario. Cuando vos entras en el supermercado tenés ese perfume que te invita a comprarlos. El secreto es que fueron hechos con una buena elaboración, o sea, se dejó fermentar bien la masa, tuvo su descanso y después se cocinaron en hornos seguramente en hornos muy grandes y se congelaron. Entonces después cuando los descongelas mantienen su propiedad y vos simplemente lo tenés que calentar en tu horno y te quedan perfectos. Pietro querido, aprendimos a hacer papas fritas como se debe. Hoy voy a probar de nuevo, porque estoy gastando como 4 litros de aceite por cada papa, más o menos. No exageres. Y después... Por suerte el precio del aceite por ahora de girasol no aumentó demasiado, mientras aumentaron otros. ¿Viste que hay un polvo que se tira en el aceite para que se haga como una tortilla para poder tirar? Claro, se solidifica. Me comí la tortilla. Bueno, el hígado agradecidísimo. Sí, seguro, me cayó un poquito, apenas pesada me cayó. No, bueno, papa frita y pan. Voy a probar a hacer pan y lo voy a grabar para poner al aire en estos días. Probar a hacer pan y probar a hacer papas fritas. Vos que sos goloso, podés probar después un día si querés le paso la receta de la focaccia. Sí. Que bueno, sí. Ese es un pan es un pariente del pan típico de mi región, que es la Liguria, pero también de otras regiones de Italia. La verdad que es interesante, el problema es que tiene mucho aceite de oliva, pero de vez en cuando, una vez se puede hacer y también lo podemos congelar muy bien. Hacemos una placa grande, la cortamos en cuadrado, la podemos congelar y eso lo calentás y es una locura, hermoso, muy bueno. Hermoso. Siempre y cuando encontremos la levadura y la harina, por supuesto. Che, querido, muchas gracias Pietro Sorba, @PietroSorba para que lo sigan en sus redes, que es muy interesante y muy hermoso. Así que gracias por tu tiempo y nos vemos en unos días, volvemos a hablar. A ver, te preparo más preguntas. Cuando quieras, estoy acá. Arrivederci, gracias. Gracias, Kinga.